Esta es la segunda historia que nos comparte el Padre Luis. Si quieres escuchar la primera entrega, titulada El pecado del Padre Luis, podrás encontrarla en el primer comentario de este video. El exorcismo del Padre Luis. Dos caras de una moneda de tres caras. La tercer cara de esa moneda es nuestra alma, el espíritu humano. Los ángeles son espíritus dotados de divinidad, y los demonios son ángeles a los que se les arrancó la divinidad. De cierta manera, el espíritu humano y los demonios son exactamente lo mismo. La única diferencia es que los demonios conocen lo que se siente poseer la divinidad de Dios Todopoderoso. Por eso son peligrosos, porque con su mirada altiva envidian y desean recuperar su divinidad. Y así es que nació la maldad pura. Eso no me lo enseñaron en la iglesia, es tan solo la humilde conclusión a la que he llegado luego de enfrentarme a la maldad en tantas ocasiones. No solo hablo de exorcismos, hay muchas maneras en las que se puede enfrentar el mal. Aún recuerdo cómo es que me convertí en el sacerdote más joven del país, o al menos el más joven en aquel entonces. Es algo que no me gusta mencionar, pero mi padre fue un empresario muy influyente, y mi madre era parte del comité de una asociación civil de mujeres con mucho dinero. Independientemente de eso, yo siempre sentí un apego muy fuerte hacia la iglesia. Era algo que se me notaba desde que hice la confirmación. Entonces, mis padres utilizaron su dinero y sus influencias para que la diócesis aceptara que yo ingresara al seminario teniendo una edad inferior a la permitida. Debo aclarar que de eso me enteré hasta que ya estaba ordenado. En su momento, simplemente mis padres me dijeron que le habían pedido de favor al señor obispo que me aceptaran. Todo lo que viví en el seminario fue una maravilla. Yo estaba feliz de estar ahí. Con el paso de los años completé mi proceso y me ordené como sacerdote. Muchos años después, por decisiones ajenas a mi voluntad, fui enviado a Roma para capacitarme como exorcista. Estando allá, me enteré que el motivo por el que me habían enviado era que se estaba presentando un aumento exponencial en los casos de posesión, y el Vaticano se estaba quedando sin sacerdotes para hacerle frente al maligno. El plan que estaban implementando era que cada diócesis tuviera por lo menos 2 exorcistas. El diablo estaba atacando y nosotros debíamos estar listos para la guerra. En el curso para convertirme en exorcista aprendí muchas cosas, la gran mayoría enfocadas a la demonología, pero de eso ya hablé en mi primer testimonio. Un dato que no es muy conocido es que nosotros los pastores católicos no somos los únicos que podemos realizar un exorcismo. Somos los más aptos porque recibimos entrenamiento, pero cualquier persona que esté bajo la santa gracia de Dios puede enfrentar a los diferentes demonios. Claro que la gran mayoría de las personas no están bajo la santa gracia de Dios. Para empezar, hay que hacer una buena obra todos los días, rezar todos los días, pedir por los demás, y lo más importante de todo es que hay que estar libre de pecado. Otro dato que puede sonar estridente, pero no lo es que toda la gente que cree en Dios, por lógica, cree en el diablo. Todo aquel que cree en los ángeles también cree en los demonios, le guste o no. Para ponerlo de la manera más sencilla, no puedes elegir que crees en el día, pero no crees en la noche. Por sentido común, las cosas no funcionan de esa manera. Además, asumir que no crees en el diablo y sus demonios no te va a mantener a salvo de ellos, así como elegir no creer en Dios ni en los ángeles no evita que puedan protegerte. Una cosa que puede resultar curiosa es que a Dios le importa hasta el pecador más terrible, pero Él no tiene ningún interés por el demonio menos malvado. Ellos fracasaron en su tiempo de prueba, y debido a ese fracaso, quedaron fuera de toda posibilidad de ser perdonados por Dios. Y aunque Dios ama a todos sus hijos, incluidos los demonios, el problema es que ellos reniegan de Él, se sienten frustrados con su simple existencia. Por eso están en el infierno. No es solo porque hayan sucumbido ante la maldad, sino que ellos no quieren salir del infierno, porque estando ahí pueden causarle daño a la creación más amada por Dios.
De manera concreta, un exorcismo es simple y sencillamente un ritual en el que se reza con dos finalidades. La primera es pedir por la liberación de un alma, y la segunda es exigirle a un demonio que vuelva al infierno. Dependiendo de la resistencia del demonio, existe la posibilidad de que, al momento de liberar al espíritu del poseído, no vuelva al infierno. Debido a que están débiles, no pueden poseer a otra persona de forma inmediata, pero pueden enraizarse en un objeto o, en el peor de los casos, en un animal que no podrá ser salvado y morirá después de que el demonio haya absorbido toda su energía vital. Después de que el demonio haya absorbido su energía vital. El 99% de los exorcismos suelen resolverse de forma pacífica, pero hay ocasiones que ocurren manifestaciones muy impresionantes. Algo que el obispo me dijo cuando me envió a Roma era que, aparte de tomar el curso teórico, yo iba a participar en un exorcismo. Eso no me asustaba porque ya tenía la experiencia. No había realizado ninguno, pero sí había visto. La persona encargada de dar el curso hizo grupos, y a cada grupo, que eran pocos, les asignó visitar a un exorcista. A mí y a otros 2 sacerdotes nos enviaron a Nápoles. Me reservaré el nombre del exorcista. La ciudad de Nápoles está a unas cuantas horas del Vaticano yendo en tren. O al menos en aquel entonces así era. El exorcista nos estaba esperando y lo primero que nos dijo era que estábamos de suerte. No sabía si era buena o mala porque justo ese día iba a empezar un exorcismo a una niña. De hecho, cuando nosotros llegamos a su casa, él estaba cerrando porque ya se iba. Él no tenía auto, así que iríamos caminando hasta la casa de la niña, que estaba solo a 2 kilómetros. En el camino, el exorcista nos puso al corriente. Esa niña había quedado poseída luego de que hizo contacto con la urna donde estaban las cenizas de su padre, quien había muerto en un exorcismo que salió mal. El sacerdote que era responsable estaba siendo investigado por el Vaticano, y a él lo asignaron para darle seguimiento al caso. Uno de los sacerdotes que iban conmigo le preguntó al exorcista qué era lo que había salido mal con el padre de la niña. Nos contó que el demonio que estaba dentro del hombre era Belfegor, uno de los demonios más difíciles de enfrentar. Así que, aunque él no sabía exactamente qué había ocurrido para que el poseído muriera, decía que lo más probable era que el sacerdote que realizó el rito hubiera afrontado al demonio de forma directa. Llegamos a la casa, nos recibió la madre. Ella era italiana y hablaba el idioma. Afortunadamente, el exorcista también hablaba italiano. Nosotros no entendimos nada de lo que conversaban. Cuando terminaron de hablar, la madre besó la sotana del exorcista y salió de la casa. Él nos dijo que la madre se sentía aliviada por saber que el Vaticano había enviado a 4 exorcistas a salvar la vida de su hija. Los 4 subimos al cuarto de la niña. Antes de entrar, el exorcista nos dijo que, por esa ocasión, nos limitáramos a ver solamente. Lo único que él iba a hacer era comprobar que fuera Belfegor el demonio que estaba perturbando a la niña. Entramos. Nosotros 3 nos colocamos cada uno en una esquina. Mientras tanto, el exorcista se puso a hacer lo suyo. Hizo algunos rezos. La niña estaba sentada en la orilla de la cama observando al exorcista sin parpadear. Eso me causó un poco de miedo. Cuando el exorcista terminó de rezar, le dijo al demonio que ya conocía su identidad. Entonces la niña le hizo una pregunta. ¿Cómo lo sabes? En ese momento, el exorcista se persignó y salió del cuarto. Nosotros fuimos detrás de él. Salimos de la casa en completo silencio. Estando fuera, el exorcista y la madre se despidieron y luego empezamos a caminar de vuelta a la casa del exorcista. En el trayecto, uno de los sacerdotes le preguntó qué había pasado. Él nos explicó que nunca se debe responder a las preguntas que hagan los demonios. Además, el demonio no negó que fuera Belfegor. Él me preguntó si yo ya había estado antes en algún exorcismo. Le respondí que sí. En los últimos 5 años había presenciado 3 exorcismos. Ese había sido el motivo por el cual yo había sido enviado a recibir el curso.
Llegamos a la casa del exorcista. Nos despedimos porque teníamos que ir a tomar el tren de regreso. Pero antes de que cerrara la puerta, volteé y le pregunté por qué el ritual del exorcismo no lo hacía dentro de una iglesia. Su respuesta fue que ningún ser de maldad podía estar frente al Altísimo. Entonces, si se intentaba realizar un exorcismo dentro de una iglesia, sería imposible hacer que el demonio abandonara el cuerpo. Agradecimos la enseñanza de ese día y partimos al Vaticano. Se sabe que Belfegor, al igual que todos los demonios, fue expulsado del cielo durante la batalla de rebelión. Después de eso, se desconoce cualquier dato sobre él, hasta que aparece como uno de los falsos dioses adorados en la llanura donde estaban Sodoma y Gomorra. No se nombra de forma directa en Génesis, pero se sabe que tenía presencia en esa llanura. Cuando Dios envía la lluvia de fuego y azufre para destruir la llanura, unos ángeles intentan salvar a la familia de Lot, a su esposa, sus 2 hijas y los prometidos de sus hijas, pero únicamente Lot y sus hijas logran ser salvados. Pasaron los días y viajamos nuevamente a Nápoles para continuar con el caso. Recuerdo que ese día estaba nublado. Antes de entrar a la habitación de la niña, el exorcista nos dijo a los 3 que ahora sí íbamos a participar. Nos dio su Biblia y nos dijo que íbamos a rezar el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Los 35 versículos, cada quien lo iba a leer una vez mientras él le imponía las manos a la niña. El primero en rezar fue uno de mis compañeros, luego el otro y al final yo. Cuando terminé de rezar, escuchamos un ruido muy fuerte, como si algo grande se hubiera partido en 2. Ninguno de nosotros hizo caso de esa manifestación porque en el curso nos habían dicho que los demonios utilizan las manifestaciones como distractores. Al final, el exorcista hizo una pequeña oración y dimos por terminada la sesión. Cuando bajamos al primer piso, la madre estaba muy alterada, hacía ademanes y hablaba muy acelerada. Algo le dijo al exorcista y él logró calmarla. Al momento en que salimos de la casa, pudimos ver que el árbol que estaba al frente se había partido en 3 pedazos. Mientras caminábamos de regreso a la casa del exorcista, él nos comentó que esa manifestación tan fuerte significaba que el demonio reconocía que sería encarado por un gran adversario. La siguiente sesión sería dentro de 3 días. Esa iba a ser la frecuencia de todas las sesiones. En ese lapso de tiempo, mientras tomábamos una clase del curso, el instructor nos dijo que para todos los demonios era muy humillante ser atacados por una mujer. Por lo tanto, aquellos rezos que mencionaban a la Virgen María eran muy poderosos. Pero era un arma de doble filo, dependiendo del demonio. Podían pasar 2 cosas. La primera era que se rehusara a seguir siendo atacado por una mujer y abandonara al poseído. Y lo otro que podía pasar era que el demonio, para dejar en claro su superioridad ante la mujer, terminara con la vida del poseído. A los días, una vez más volvimos con el exorcista. Cuando llegamos a la casa de la niña, su madre tenía listo el almuerzo. Había 6 platos sobre la mesa. El exorcista y nosotros nos sentamos. Luego llegó la madre junto con su hija. Yo volteé a ver al sacerdote. Él, sin decir una sola palabra, me dio a entender que todo estaba bien y que no teníamos nada de qué preocuparnos. Durante el almuerzo, mis 2 compañeros y yo estuvimos en silencio. El exorcista, la niña y su madre estuvieron conversando en italiano. Nosotros no entendíamos nada. Cuando terminamos de comer, la niña se me quedó mirando fijamente y luego me hizo una pregunta hablando un perfecto español. ¿Te gustan las jovencitas? En ese momento, el exorcista algo le dijo a la madre y ella se llevó a su hija a su cuarto. Mis 2 compañeros voltearon a verme y luego yo volteé a ver al exorcista. Él me dijo que en esa ocasión solamente yo iba a leer en voz alta. Mis compañeros rezarían en silencio. Al preguntarle por qué, el exorcista se levantó de su silla y me dijo que aquel gran adversario que el demonio reconocía era yo, y por eso estaba tratando de intimidarme.
No supe qué decir. La madre bajó y salió de la casa. Entonces nosotros 4 subimos. En las escaleras, el exorcista me preguntó si llevaba mi propia Biblia y respondí que sí. Me explicó que la lectura de ese día iban a ser los 4 versículos del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Lo tenía que leer 3 veces. En esa sesión no hubo manifestaciones explosivas. La niña solo hablaba en diferentes lenguas. La sesión terminó. Nos fuimos y, cuando estábamos cruzando una avenida, un joven de unos 20 y tantos se nos acercó para decirnos que éramos unos mentirosos porque Dios no existía. Más adelante, el exorcista nos comentó que los ateos existen por culpa de los sacerdotes. Decía que nosotros éramos el reflejo de Dios y que las personas entendían que todo lo que hacíamos y decíamos era obra de Dios. Por lo tanto, un mal sacerdote representaba un mal Dios. Y cuando las personas pensaban que Dios era malvado, se volvían ateos. Pasaron las semanas, el curso terminó, pero muchos nos quedamos porque debíamos darle conclusión al exorcismo en el que estábamos participando. Cuando llevábamos 32 sesiones, el exorcista dijo que era momento de que conociéramos toda la historia, porque la siguiente sesión, la número 33, sería muy fuerte y ocurrirían manifestaciones impresionantes. Él estaba seguro que en esa sesión lograríamos liberar a la niña. Nos contó que todo comenzó cuando el padre acudió a una iglesia a confesarse. Había cometido adulterio, pero cuando el acto terminó, la mujer con la que había estado se convirtió en un montón de cuervos muertos. Debo aclarar que se puede decir lo que este hombre confesó porque se considera que el hombre ya estaba poseído cuando acudió a confesarse y el secreto de confesión solo aplica para los seres humanos, no para los demonios. A los 3 días de que se confesó el hombre, su esposa acudió a esa misma iglesia a pedir ayuda porque creía que su esposo estaba poseído. Ninguno de los 2 sacerdotes que servían en esa iglesia era exorcista. Por eso contactaron al sacerdote que llevó el caso del padre. Desde la primera sesión le quedó claro que eso era una posesión auténtica y no una enfermedad mental. Ese sacerdote, con previa autorización, inició el proceso de exorcismo y al final, en la sesión 33, algo salió mal. El hombre murió sin que el demonio abandonara su cuerpo. La iglesia le aconsejó a la esposa que no realizara un funeral, sino que lo enterraran directamente. Pero lo que hizo la mujer fue incinerar el cuerpo y guardar las cenizas en su casa. No pasaron muchos días para que la niña, que decía escuchar la voz de su padre, se subió a una silla para agarrar las cenizas y en ese momento cayó al suelo convulsionándose. La madre corrió a ayudarla, pero fue imposible. Entonces la niña abrió la urna y se comió las cenizas de su padre. Todavía recuerdo la sensación tan fea que tuve cuando escuché esa historia. Llegó el día. El exorcista le dijo a uno de mis compañeros que rezaría sin parar el Ave María, y al otro le dijo que estaría rezando el Padre Nuestro. A mí me entregó una libreta con oraciones que él mismo había escrito. Había 25 versículos. Todos pertenecían a los evangelios. 9 de los versículos pertenecían al Evangelio de Mateo, 7 al Evangelio de Lucas y 6 al Evangelio de Marcos. Algunos de los versículos tenían ligeras modificaciones para adaptarse al rito del exorcismo. Me pidió que yo rezara esos 25 versículos hasta que todo terminara. En cuanto el exorcista le impuso las manos a la niña, yo empecé a rezar. La niña, con tal de liberarse de la imposición de manos, se arqueó de una forma inhumana. En ese momento, el exorcista volvió a imponer las manos. Eso ocasionó que la niña empezara a gritar, emitiendo un sonido estridente, tosco y gutural. Yo continué rezando. El exorcista, mientras le imponía las manos a la niña, que todavía estaba arqueada, le empezó a gritar al demonio, ordenándole que saliera del cuerpo de la niña. Lo llamaba por su nombre, Belfegor. Entonces la niña se carcajeó y en un tono burlesco dijo que nosotros no podíamos vencerlo,
porque ni siquiera sabíamos quién era él. El exorcista sacó agua bendita y comenzó a exigirle al demonio que dijera su nombre, pero el demonio se negaba. Así que el exorcista le quitó la tapa al agua bendita y vació todo el líquido en la cabeza, causándole unas quemaduras horribles. La niña se retorció, lloró y le suplicó al exorcista que se detuviera. Él la ignoró y sacó otra botella pequeña de agua bendita. En ese momento, el demonio confesó su nombre. Era Amón. Entonces, un cuervo entró rompiendo la ventana y empezó a volar sobre nuestras cabezas. El exorcista, de una forma muy imponente, atrapó al cuervo, miró a la niña y le dijo: Amón era un demonio poseído por el demonio Belfegor. A mí no puedes engañarme. El exorcista lanzó el cuervo contra la pared. El ave cayó al suelo quedando inmóvil. Luego volvió a imponer las manos a la niña. Yo seguí rezando. En eso, un poderoso viento entró por la ventana rota. Era tan fuerte que la libreta que yo tenía en las manos salió volando. Luego, la pintura de las paredes empezó a caerse como si se estuviera derritiendo. El exorcista le gritaba al demonio para que saliera del cuerpo de la niña. Por un breve instante, el tiempo se detuvo. Yo estaba consciente de mi entorno, pero no podía moverme. Ni siquiera podía mover mis ojos. Entonces la niña me habló. Me dijo que no cantara victoria, que el infierno aún tenía diversiones para mí. Cuando terminó de hablar, el tiempo volvió a correr. El exorcista dijo una última oración, y al pronunciar amén, todo terminó. La niña quedó liberada, la pintura dejó de derretirse y el agresivo viento se detuvo. El exorcismo había sido todo un éxito, o por lo menos una parte. La niña fue liberada, pero Belfegor entró en el cuervo que estaba tirado dentro de la habitación. Ese cuervo se levantó y, volando, se fue de ahí. Belfegor es uno de los demonios más tercos. Lo más probable es que haya encontrado otro huésped humano. No lo sé. En cuanto a la niña, vomitó las cenizas de su padre. Pero, aparte de eso, ella estaba perfectamente bien. No tenía ninguna secuela física, ni un solo rastro de todos los estragos que sufrió su cuerpo durante el exorcismo. Cuando nos retiramos de la casa, la madre y su hija ya podían vivir con normalidad. Yo le pregunté al exorcista por qué habían desaparecido todas las marcas de la niña. Según él, nos dijo que Dios protege a todas sus ovejas. Al momento que una persona era víctima de posesión, Dios le daba otro cuerpo a modo de armadura. En cuanto el demonio se iba, la armadura desaparecía y se llevaba todas las cicatrices. Esa noche, mis dos compañeros se colgaron. Ambos tenían una pluma de cuervo dentro de la boca. Belfegor los mató. Al día siguiente, yo debía volver a mi ciudad. Cuando estaba terminando de empacar mis cosas, llegó el exorcista y me dijo que si yo seguía vivo era porque Dios tenía un plan para mí. Me entregó el libro de los Salmos y una medalla de San Benito. Luego se fue. A las familias nunca se les dijo la verdad sobre lo que pasó en Roma. De hecho, ni siquiera supieron que mis compañeros habían muerto. A la familia de los muertos se les dijo que los habían enviado a evangelizar a países lejanos y que posiblemente nunca iban a volver. No había pasado ni siquiera 2 meses que había vuelto de Roma cuando tuve que realizar mi primer exorcismo solo. El primer demonio que enfrenté se llamaba Abaddon. En un lapso de 3 años realicé 9 exorcismos más, dando un total de 10. No siempre fueron demonios poderosos. El último exorcismo que realicé fue tan fuerte que yo fui expulsado de la iglesia, y esa historia la conté en mi testimonio anterior. Pero que haya sido expulsado de la iglesia no significa que ya no me haya enfrentado a demonios. Hace un tiempo, mi primer adversario, Belfegor, logró encontrarme, y no tuve otra opción más que enfrentarme a él. Eso casi me cuesta la vida. Es una historia larga que tal vez la cuente en otra ocasión. Por ahora, debo rezar en mi casa y rezarle a Dios para que ya no permita que Belfegor vuelva a atormentarme.
Ya soy un hombre cansado, y si me veo obligado a enfrentar a ese demonio por tercera vez, estoy seguro que moriré. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.